Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarea de precedentes penales, ¿no? Bueno, mi nombre es Roberto Canani, también alumno de la Universidad Continental, y a continuación voy a dar pase a nuestro siguiente compañero. Muchas gracias. Doctor, muy buenas tardes, doctor Wilber. Muchas gracias por esta aceptación. Y también soy estudiante en la Universidad Continental. Mi nombre es Francisco Colque. Muchas gracias, doctor, compañeros. Buenas tardes. Muchas gracias por la aceptación. Soy oriental. A ver, doctor, para iniciar, la primera pregunta nos indica, ¿no? Si el abogado penalista o procesalista penal considera que se debe reformar el artículo 15 del Código Penal. A ver, miren, en principio me presento, yo no me he presentado. Mi nombre es Wilber Arellano Laos, soy fiscal hace 6 años, soy fiscal adjunto titular de crimen organizado en la ciudad de Huancayo. Medio año o 4 meses acá en Satipo, soy fiscal provincial ahora. Soy abogado desde hace mucho tiempo, vengo de trabajar en el Poder Judicial y tengo experiencia en el área penal sobre todo. En cuanto a tu pregunta, Keneli, si se debe reformar o no, el artículo 15 en realidad es parte de la parte general del Código Penal que trata del error culturalmente condicionado. Y es prácticamente, si uno revisa los códigos de Latinoamérica o incluso de países como España, tienen la misma connotación, de tal manera que en principio yo no considero que se tenga que modificar. Sí, de repente, el tema de su aplicación, sí, yo considero que hay cosas, hay casos o situaciones donde se debería aplicar y otras no, ¿no? ¿En qué casos sería, doctor? Mire, ya hay un acuerdo plenario, no me acuerdo el número exacto, pero búsquenlo, error culturalmente condicionado y violación sexual, en los que restringe, o por lo menos la Corte Suprema ha establecido una serie de parámetros en los cuales establece que no porque una persona alegue tener la condición de nativo, comunero, o de un grupo social protegido, o que no tenga mayor roce o educación, automáticamente se le va a exonerar de su responsabilidad penal. Es decir, por ejemplo, acá en la selva, en Satipo, hay muchos casos de violación sexual. Los nativos, las comunidades nativas tienen por costumbre que pueden yacer o tener relaciones desde su primera menstruación, 12, 11 años, etc. Pero se presentan casos que llega a veces un nativo, a veces un colono le llaman acá, es decir, una persona de afuera que ha tenido educación, etcétera, y se integra a la comunidad. O un nativo que salió, vivió en Lima años, prestó servicios incluso a las Fuerzas Armadas, pasa los 20, 21 años, 24, 26, y regresa a su comunidad. Igual en el caso del colono que le llaman acá, que le llamamos, una persona que ha vivido toda su vida afuera, tiene otras costumbres, está occidentalizado, por así decirlo, y se integra a una comunidad nativa. Y en eso tiene relaciones sexuales con una menor de 12 años. Entonces, lo que te dice el código, cualquiera que yace el 173, que accede penalmente con una menor, comete delito. Y cuando los llevamos a juicio, estas personas dicen, no, error culturalmente condicionado. Yo, por mi condición de nativo, tengo la costumbre de acostarme con menores de 12 años, porque es mi costumbre. A esa persona que ha salido, a pesar de ser nativo, ha vivido años en una ciudad como Lima o Huancayo, ¿será factible
aplicarle esta exigente responsabilidad, porque el error culturalmente condicionado incide en la culpabilidad, ¿no? Ya tú no comprendes que eso es delito, entonces no te puedo reprochar. Entonces te absuelvo por que no eres culpable. ¿Será posible eso? Justamente ese acuerdo plenario dice que hay que analizar caso por caso. Mi opinión es que no. Es más, existen muchos, yo estoy en la cancha, créanme, muchos abusos que cometen a veces los jefes nativos, las personas que son de las comunidades nativas. No es como a veces lo ven la bibliografía, la dogmática, desde lejos dicen que piensan que no, son personas que por su condición de nativos no entienden lo que hacen y entonces no son capaces de asimilar qué es delito, qué no es delito. No, créanme, a veces presentan intereses igual que cualquier persona, intereses subrepticios, intereses reprochables o condenables, y entonces en esos casos hay que sancionar, ¿no? Yo considero que hay que ver cada caso por caso y que en realidad ya quedan muy pocos espacios geográficos y de personas que en realidad sean personas que pueden incurrir en este error. La mayoría lo que hace es valerse más bien de ello para ser absueltos de sus delitos. Y no solo en violación, eso es lo más tangible, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he visto por otros casos temas de tráfico de drogas, y nativos que se prestan para traficar drogas. Incluso para castigar dentro de su misma comunidad. Los castigan y a veces se les pasa la mano y los matan. Entonces, en comunidades campesinas también pasa eso, en la zona de Cajamarca, el Cuní también. Hay que ponerle límites, ¿no? Y uno de los límites es eso, o sea, los derechos fundamentales de otras personas. De tal manera que sí, ya respondiendo a la pregunta, en conclusión es que no estoy de acuerdo que se modifique, porque sí, en general está bien la redacción, sino que se den mejores lineamientos para su aplicación y de acuerdo al caso concreto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Arellano. Entonces, podríamos decir de lo que nos ha venido comentando de que existe, digamos, un contrapeso que, bueno, va a analizar en este caso, caso por caso, ya sea el fiscal o el juez, entre lo que es el derecho consuetudinario, ¿no? De las costumbres y el derecho formal, digamos, para ver en qué momento cuál pesa más o cuál no. Esa sería una parte de una pregunta y la otra sería si es que habría atenuantes o agravantes en este caso. O sea, digamos que esta persona que salió de su esfera, ¿no? De su círculo, digamos, nativo, se vino, digamos, a integrarse en la sociedad durante años. ¿Qué pasa si, claro, tiene acceso carnal en los dos casos, ¿no? Que contempla la ley, con mayores de 14 y menores de 14? ¿Va a ser igual o se va de todas maneras a examinar punto por punto? Una cosa es una circunstancia que modifique la pena. Eso no es el caso del artículo 15. El artículo 15, como les dije, es un supuesto que elimina o anula la culpabilidad. No eres responsable porque tú te representas una realidad cuando la ley establece que es delito. El ejemplo más claro que lo van a encontrar en los manuales de derecho penal es que un extranjero viene a Perú, un holandés, o ponen también el ejemplo de un asiático, viene y se pone a fumar marihuana y a compartirlo con una persona que está en la calle. Eso en su país no es delito, pero acá sí. Entonces, él por su cultura, porque entiende que en su país no se castiga eso, comete ese hecho. Pero acá, ese hecho resulta que es delito. Entonces, eso es, error culturalmente condicionado, es que por tu cultura estás condicionado a ver las cosas de una determinada manera. Ahora, el tema de la pena entran otras variables o otros conceptos. Cuando tú adviertes el error culturalmente condicionado, simplemente hay una solución.
la pena ya implicaría hablar de responsabilidad penal, que no es el caso, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta en sí, sí, en realidad todo proceso, ya sea penal, judicial, es la contraposición de dos partes, pues, de dos posiciones con respecto a un asunto. Base en civil es, oye, no, yo soy propietario porque yo tengo mejores títulos que tú. Y el otro dice, no, yo tengo mejores títulos que tú. Igual en penal, es la contraposición. Y en realidad, sí, en eso sí tienes razón, es la ponderación de dos intereses en conflicto, ¿no? Que se va a resolver atendiendo al caso concreto. Doctor, una pregunta ya que me corresponde a mí finalmente es, ¿cuál sería la principal motivación por la cual usted no está de acuerdo con que se elimine, ¿no? este artículo 15? ¿Por qué? No, es que como les dije, o sea, eso está en la parte general. Es una regulación, por ejemplo, en la parte general del Código Penal también se regula la tentativa. Es como si ustedes me dijeran, oye, se eliminaría el artículo 16, es decir, que se le reduzca la pena a quien está iniciando el delito. No, pues se aplica a todo supuesto. Siempre va a haber casos, lo que te quiero decir es que siempre va a haber casos en los cuales el error culturalmente condicionado se va a aplicar. Y de tal manera que como siempre va a existir, me parece válida su vigencia y su existencia. Lo que no me parece válido es su aplicación, ¿no? Correcto, muchas gracias, doctor. Doy pase a mi siguiente compañero para la tercera pregunta. Muchas gracias, doctor. Justamente a mí me corresponde la tercera pregunta. Doctor, actualmente los artículos del Código Penal favorecen a una eficiente y objetiva determinación judicial de la pena que corresponde efectivamente al artículo 15. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero mi posición es que no tendrían relación, ¿no? El artículo 15 con la determinación de la pena. De repente, en cuanto a la pena, eso está en el artículo 46, si no me equivoco, si lo encuentras responsable, es decir, ya no aplicarías el artículo 46, pero de todas maneras, sí lo aplicarías para la reducción de la pena. Sí lo puedes aplicar, ¿no? El hecho de que, bueno, es nativo. Eso está en el artículo 45, que te habla de atenuantes y agravantes de la pena. En cuanto a 45 y 46, tú vas al artículo 46, te dice, ¿no? El inciso 1 te dice circunstancias atenuantes. En caso de la reducción, doctor... por eso, un ratito, el inciso D del artículo 46 te dice influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero no, en realidad, como les digo, no, son dos conceptos que no se condicen, no se corresponden. Podría ser que tengas en cuenta que, bueno, en un momento tuvo el artículo 45, en todo caso, que es más general, inciso A, las carencias sociales que hubiera sufrido en su momento, ¿no? Formación, oficio, profesión, de manera general nomás, ¿no? Pero no, en principio no considero que sean dos instituciones que tengan relación, porque la consecuencia de la aplicación del artículo 15 es que no es responsable. Si no es responsable, no es culpable. Si no es culpable, no le puedes imponer una pena. Si no le puedes imponer una pena, pues estamos hablando de atenuantes y agravantes. Muchas gracias, doctor. Voy a dar pase al siguiente compañero, que también va a hacer su pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor Orellano, la pregunta es, de acuerdo a sus palabras, ¿qué opinión tiene respecto al uso activo por parte del Ministerio Público y Poder Judicial
sobre prevención preventiva como medida de coerción. La prisión preventiva, pero ahí ya tú me estás haciendo una pregunta que llamamos ya sugestiva, porque tú dices que la Fiscalía usa de manera activa la prisión preventiva y en realidad no es tanto así, ¿no? Pero, a ver, al margen de ello, la prisión preventiva en los últimos años se ha visto restringida en cuanto a sus requerimientos y aplicación, porque ya la Corte Suprema ha dado lineamientos en el Acuerdo Plenario 1/2019 que te establece requisitos o presupuestos muy rigurosos para su concesión, de tal manera que la prisión preventiva ya no se aplica tan activamente como tú podrías decir, ¿no? Pero ahí también habría que ver caso por caso. Si me piden mi opinión, yo pienso que en el caso de la prisión preventiva, el nivel de sospecha o de conocimiento respecto al hecho y su delictuosidad y a la responsabilidad que te exige el acuerdo plenario, que es el de sospecha grave, es demasiado. No hay forma que el fiscal alcance en las diligencias preliminares nomás ese grado de sospecha. Y yo sí creo que eso incide bastante en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Muchos fiscales pedimos prisión preventiva porque creemos que estamos frente a una persona peligrosa, que sí hay delito, pero los jueces, basándose en el acuerdo plenario, simplemente nos rechazan. Dicen, no, tiene que ser un grado de sospecha o de conocimiento de los hechos muy cercano a la certeza, más allá del conocimiento de la acusación. Y entonces, si ya tenemos acusación, o sea, ¿por qué la prisión preventiva está para asegurar las investigaciones? Hay muchos cuestionamientos al respecto que no solo lo tengo yo como fiscal, lo tienen muchos dogmáticos, también otros fiscales, porque en realidad el grado de sospecha que piden no tiene mucho asidero legal o en la realidad, ¿no? Vemos como siempre al final las personas que salen libres siguen cometiendo delitos. En el caso para no ir más lejos, tratar un caso de Junín, a Cerrón, antes de su última sentencia, la Fiscalía se cansó de pedir prisión preventiva. En sus otros procesos vi como 4 o 5 otros procesos que tenían por lavado, por corrupción. La Fiscalía pidió, el Poder Judicial nunca le concedió. Y ahora tenemos a una persona que está prófuga, que no se somete a la justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que queremos garantizar la seguridad ciudadana, de que la Fiscalía usa excesivamente o activamente esta institución? Yo creo que no es el caso. Yo creo que debería regularse o poner criterios de acuerdo a nuestra realidad. Eso es lo que opino. Yo. Roberto. Sí, doctor, nada, muchas gracias por su intervención, por su colaboración y también por compartir sus conocimientos con nosotros como estudiantes. Esas fueron las 4 preguntas, básicamente. Nuevamente, y a nombre de todo el grupo, se lo agradecemos. Y ya para finalizar, doy nuevamente pase a mi compañera Kennedy. Gracias, doctor. Gracias, doctor Wilber. Le agradezco mucho por este aporte a nuestro grupo. ¿De qué, chicos? Al contrario, gracias a ustedes por considerarme. De repente, si no les queda claro algún concepto así, yo encantado de absorberlo en cualquier momento. Sí, nos estamos viendo. Correcto, doctor. Muchas gracias. Buen día a todos.